¿Qué tal? Muy buenas con todos. Les saluda el profesor Luis Caicay Cáceres. Bienvenidos al segundo momento de esta clase de historia relacionada a el Perú a inicios de la República, donde se han visto desde la semana ya anterior, desde la semana pasada, ¿no? Los aspectos social, político, económico de nuestro Perú, repito, a inicios de la República. También se han mencionado los gobiernos, ¿ok? Del primer militarismo, ¿correcto? Se ha explicado la definición de caudillo militar, ¿ok? También hemos hablado del gobierno de José de la Mar, ¿ok? Y justamente, ¿no? Aparte de las obras que este personaje realizó, hay un suceso relacionado a su gobierno y es lo que toca tratar en este segundo turno, la guerra con la Gran Colombia. ¿Ok? Entonces seguimos dentro del gobierno de José de la Mar, ¿no? Este personaje nacido en Cuenca, Ecuador, ¿no es cierto? Que llegó al poder después de la salida de Simón Bolívar de nuestro país, ¿no? Simón Bolívar sale del país, deja un congreso establecido y tal congreso, bueno, convoca elecciones, ¿no? Donde Lamar es uno de los candidatos, el otro candidato es Andrés de Santa Cruz y en esa contienda electoral, que por cierto era una contienda con poca población electoral, valga la redundancia, ¿no? Sale ganador José de la Mar, ¿no es cierto? Y José de la Mar va a realizar una serie de obras y bueno, pues también se le relaciona, ¿no? Porque en su gobierno se da la guerra con la Gran Colombia. Muy bien, entonces ya habiendo hecho esta pequeña introducción para que vayan ingresando sus compañeros, empezamos, ¿no? No olviden siempre interactuar a través de los mensajes, porque eso suma, ¿ok? Suma. Claro, nosotros apoyamos a todos, pero obviamente tenemos que hacer también una evaluación, pues, ¿no? De las intervenciones que ustedes realizan, ¿ok? Esas intervenciones, más las evidencias, ¿no? Que son las tareas que ustedes presentan, tareas o trabajos, todo suma para su evaluación. Y como les decía, ¿no? Es bastante posible que el siguiente año en nuestro país y la educación continúe así, ¿no? O incluso puede ser tanto presencial como virtual, ¿no? O remoto. Pero bueno, vamos a esperar que todo vaya cambiando, ¿no? Por el bien de todos y también pues por la educación. Bien, la guerra con la Gran Colombia de 1828 a 1829. No olvides, durante el gobierno de José de la Mar. También denominada Guerra Gran Colombo Peruana, fue un conflicto bélico, referimos, ¿no? Un conflicto armado, que enfrentó a la Gran Colombia, formada por las naciones de Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador, ¿no? La Gran Colombia, dirigida pues por Simón Bolívar, contra el Perú, contra el
Perú, ¿no? Suena un poco irónico, ¿no? Suena un poco contradictorio que quien nos haya apoyado en la libertad o en la independencia, como es don Simón Bolívar, ahora sea pues quien se enfrente a nuestro país, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Cuáles eran los intereses? ¿No? Porque siempre se tiene que hablar acá de intereses. ¿Qué quería la Gran Colombia y su líder Bolívar? ¿Qué quería el Perú, el Congreso y José de la Mar? ¿No? ¿Qué pretendían? Vamos a ver eso. Entonces, Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador contra el Perú. Aquí una imagen que nos puede ayudar a ubicarnos, ¿no? Para tener una mejor idea. Panamá, Colombia, Venezuela y el Ecuador. La Gran Colombia, el sueño anfictiónico de Simón Bolívar de unir no solo a estos países que vemos allí, sino también al Perú, ¿no es cierto? Pero que no llegó a concretarse. ¿Ok? Allí entonces, ¿no? Como vemos, Panamá todavía parte de la Gran Colombia. Hacia el este, el Imperio de Brasil, ¿no? La Guyana. Hacia el norte, el Mar Caribe. Hacia el oeste, el Océano Pacífico. Datos generales. Bueno, las denominaciones: guerra con la Gran Colombia, guerra Gran Colombo peruana, un juego de palabras nada más. Inició el 3 de, o inicio el 3 de junio de 1828. El final el 28 de febrero de 1829. ¿Ok? Un promedio de 7 a 8 meses. Lugar: Distrito Militar del Sur. Departamentos de Ecuador: Azuay, que es cerca a lo que a la ciudad llamada Cuenca, ¿ok? Y Guayaquil. También la Gran Colombia y el norte del Perú, Tumbes, Piura. Beligerantes, es decir, quienes se enfrentaban: la Gran Colombia, y volvemos a repetir, ¿no? Y lo hemos visto en el mapa también: Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador. Y también la República Peruana, que no había aceptado, o bueno, gran parte de peruanos no habían aceptado la dictadura de Bolívar. Gran parte de peruanos no aceptaron la constitución vitalicia dejada por Bolívar, ¿no? Y bueno, a su salida, y ya habiendo dejado el Congreso, ¿no? Se eligió en elecciones a José de la Mar. Figuras políticas: Simón Bolívar, por un lado, ¿no? El líder de la Gran Colombia, y por otro lado, bueno, Simón Bolívar venezolano, ¿no? Y por otro lado, José de la Mar, nacido en Cuenca, Ecuador, que vuelvo a repetir, ganó en las elecciones, ¿no? A Andrés de Santa Cruz, y bueno, se convirtió en gobernante. Profesor, pero José de la Mar, usted nos ha dicho que en algún momento buscó a Bolívar en Quito cuando tuvo el problema de haber sido sacado de la Junta de Gobierno, ¿no? Recuerden que José de la Mar fue sacado, cesado de la Junta de Gobierno, y en su lugar llegó Rivagüero, ¿no? Nuestro primer presidente constitucional. Justamente cuando pasó eso, cuando José de la Mar es sacado de la Junta de Gobierno y en su lugar ponen a Rivagüero, José de la Mar busca
ok, el apoyo de Bolívar. Viaja a Quito, ¿no? Y allí le pide, pues, justamente su ayuda, ¿no? Pero Bolívar, entre muchas cosas, ¿no? Le pregunta, ¿no es cierto? Pero voy al Perú, brindo ayuda, pero ¿a cambio de qué? No es cierto. Voy como qué, como líder, como presidente, como dictador, etcétera, ¿no? Bueno, sí, ese mismo personaje, ¿no? Que fue sacado por una junta de la Junta de Gobierno más adelante, ¿no? Cuando ya Bolívar había realizado, ¿no? Liderado la corriente libertadora del norte, ¿no? Junín y Ayacucho, las últimas batallas contra los españoles. Bolívar sale del Perú dejando una constitución y el Congreso establecido, ¿no? Y ese Congreso elige a bueno, convoca elecciones y sale elegido José de la Mar. Entonces, ¿no? En, en un primer momento, ¿no? José de la Mar pidiendo ayuda a Bolívar. Y en un segundo momento, a la salida de Bolívar, José de la Mar es elegido como presidente. Y bueno, ahora enfrentados en esta guerra de la Gran Colombia, contra la Gran Colombia. Enfrentamientos. Punta Malpelo, ya vamos a ver un mapa para ver la ubicación. Cruces, Saraguro y Portete de Tarqui. Ok, Portete de Tarqui. Fuerzas en combate. 4.600 hombres y 7.500 hombres. Ok, por un lado, ¿no? Entonces, por ambos lados, disculpen. 4.600 hombres en cuanto a la Gran Colombia y 7.500 hombres en cuanto a la República Peruana. Una imagen, ¿no? Referente a Bolívar y cómo lo plasmaban los pintores de aquella época, ¿no? Como el libertador de América. Pero si bien es cierto, es considerado el libertador de América, debemos decir que la gente o las naciones reaccionaban de distinta manera. En un primer momento todos lo veían con buenos ojos, ¿no? Porque había ayudado, contribuido mucho a la libertad eh, americana, a liberarse del yugo, del dominio español. Pero las poblaciones y sobre todo sus autoridades cambiaban de parecer en cuanto al apoyo que le deberían seguir brindando a Bolívar. Hay algunos que le dieron la espalda. Hay algunas naciones que fueron liberadas por Bolívar y luego le dieron la espalda. Por ejemplo, cuando él proponía o propuso su nueva constitución, hay algunas naciones como eh, Colombia, ¿no es cierto?, que prácticamente hizo caso omiso a su nueva constitución, ¿no? Se puede decir incluso que había un enfrentamiento, ¿no? Entre las fuerzas militares y las fuerzas políticas. Incluso hubo muchas revueltas en Venezuela, en Colombia, ¿no? Que querían, pues, o que proponían a los realistas nuevamente para el poder. Pero Bolívar las sofocó. Bolívar logró vencer nuevamente a los realistas. Entonces es una cuestión difícil, pues, ¿no? La intención era buena. Ir, pues, ¿no? Colombia, Venezuela, Guayaquil, el Perú, ir liberando los pueblos. Pero una vez liberados los pueblos y una vez Bolívar salido de ese país, a veces las cosas cambiaban y los líderes a veces dejaban de apoyar a Bolívar, ¿no? Una cuestión complicada, de repente hasta un poco ingrata también, ¿no? Pero era muy complicado, ¿no? Porque las naciones eran diferentes, pues, costumbres diferentes, ¿no? Sistemas políticos distintos. ¿Ok? Bolívar quería unir a todos los pueblos en la Gran Colombia y algunas naciones como el Perú no quisieron, ¿no es cierto? Muy bien.
Principales acontecimientos de la guerra con la Gran Colombia. Declaración de guerra. 3 de junio de 1828. La Gran Colombia, por intermedio de Simón Bolívar, declara la guerra al Perú. Por intermedio de Simón Bolívar, declara la guerra al Perú. Y ahora, ¿por qué, no? De haber sido aliados, ¿por qué ahora serían enemigos, ¿no? ¿Por qué se enfrentarían? Las causas nos van a llevar a eso. Causas de la guerra. Ambiciones hegemónicas de Simón Bolívar. Quería que el Perú sea parte de la Gran Colombia, ¿no? Era el sueño que él tenía. El Perú no deseaba eso. Pretensiones territoriales bolivarianas. Bolívar tenía, pues, o pretendía, ¿no? Que bueno, si todo el Perú no quería anexarse a la Gran Colombia, al menos algunos territorios deberían hacerlo. ¿Cuáles eran las pretensiones? ¿Qué territorios quería? Tumbes, Jaén y Maynas. Tumbes, Jaén, ¿no es cierto? En lo que ahora es Cajamarca. Maynas, en lo que ahora es Loreto. ¿Ok? Son territorios no solo cercanos al Ecuador, que por cierto el Ecuador siempre había pertenecido a la Gran Colombia, ¿no? Eh, o al menos en gran parte de su historia, sino también eran territorios ricos, ¿no? En flora, en fauna, ¿no es cierto? Y en una población, pues, que podría sumar al sueño de Bolívar, ¿no? Intervención de Agustín Gamarra en Bolivia. Bueno, lo de los territorios, obviamente que la posición de los peruanos era no brindarlos, no cederlos a Bolívar. Y lo de Agustín Gamarra en Bolivia ya lo hemos visto en el primer turno, ¿no? En el motín de Chuquisaca y el Tratado de Paz de Piquiza, ¿no es cierto? Donde Gamarra, bajo la excusa de apoyar a Sucre, ¿no? En realidad estaba planeando su ejecución. Pero por el Tratado de Piquiza se llega a una paz, ¿no es cierto? Gamarra y Sucre firman la paz, pero con la aclaración, ¿no? De que si bien se firma la paz, ¿no? La condición era que salga Sucre del país y lleve a todas sus fuerzas bolivarianas hacia su país, ¿no es cierto? Entonces, lo de Gamarra también influyó, ¿ok? Y como ustedes preguntaron, ¿no? Y Gamarra, nacido en Cusco, ¿por qué pretendía eso? ¿Por qué pretendía sacar a Sucre de Bolivia? Una, para que las fuerzas bolivarianas no tengan dominado ese país, y otra porque Gamarra tenía la intención, ¿no? Pretendía que Perú y Bolivia se anexen, ¿no? Sean una sola nación, pero con liderazgo del Perú. ¿Por qué menciono así? Gamarra quería que Perú y Bolivia se unan, pero con liderazgo del Perú. Digo así porque también está, y lo vamos a ver más adelante, la pretensión de Santa Cruz, del general Andrés de Santa Cruz, de unir Perú y Bolivia, pero con liderazgo de Bolivia, ¿no? Ahí va la diferencia. Gamarra quería la unión del Perú y Bolivia, pero con el liderazgo peruano. Entonces, ¿no? Las ambiciones hegemónicas de Bolívar de que el Perú sea parte de la Gran Colombia, obviamente que la República Peruana dijo no. Bolívar quería, bueno, si todo el territorio no podía ser suyo, al menos Tumbes, Jaén y Maynas. La posición del Perú fue que no. Y lo de Gamarra en Bolivia, ¿no? Muy bien. Bloqueo de la costa colombiana. Vamos a continuar con este aspecto entonces, ¿no? Donde también observaremos una imagen para tener la idea de este bloqueo, que era parte de las acciones de la guerra, ¿no?
Tú sabes que la guerra no solamente se da en el ámbito del enfrentamiento directo, sino también a veces se realiza con los llamados bloqueos o el corte de las comunicaciones, ¿no? Si a un país en guerra le cortan las comunicaciones, pues se ve afectado, ¿no? Así como cuando le cortan las rutas también, ¿no? Terrestres y el alimento no puede llegar, le afecta también, ¿no? Bien, bloqueo de la costa colombiana. Rotas las relaciones el 19 de septiembre de 1828, el gobierno peruano ordenó el bloqueo de la costa colombiana, ¿no? El gobierno peruano, ¿ok? El bloqueo de la costa colombiana desde Machala, que es Ecuador, ¿no es cierto?, hasta Panamá. ¿Ok? Hablamos de la Gran Colombia, por eso la denominación de la costa colombiana, desde Machala, en lo que ahora es Ecuador, hasta Panamá. ¿Ok? Todo ese o toda esa área bloqueada. Este bloqueo surtió efecto tomando Guayaquil el 1 de febrero de 1829, donde pierde la vida el almirante Jorge Martín Guise, que luchaba a favor del Perú, ¿no? Fue el sacrificio de Jorge Martín Guise, ¿ok? Entonces, ese bloqueo fue muy importante para nuestro avance, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, para tener una idea, ¿no? Bueno, ahí está la Gran Colombia, ¿ok? Y el territorio del Perú, ¿no es cierto? Chequen allí los límites, ¿no? Allí la línea punteada son los límites actuales y la línea en rojo es la Gran Colombia, ¿no? Muy bien. Como ves allí, justamente los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas están en esa área, ¿no? Que el Perú eh, la había tenido a través del proceso histórico, ¿no? Había sido pues de las culturas pre-incas, de los incas también incluso, pero ya con el paso del tiempo había quedado en lo que es la Gran Colombia. Veamos allí. Ese bloqueo se da aquí, en esta área del Océano Pacífico, porque hemos dicho la costa colombiana desde Machala hasta Panamá. Específicamente esa área que allí estamos señalando. ¿Ok? Toda esa área bloqueada por las fuerzas peruanas. Nos está hablando entonces, profesor, de una campaña marítima, así es, donde falleció Jorge Martín Guise, el almirante, ¿no? Y que fue una campaña marítima positiva para el Perú. Ok, chequé en el mapa para tener la idea, ¿no? De los territorios afectados por este conflicto. Muy bien. Aquí nos especifican ya, ¿no? Lo de la campaña marítima que habíamos mencionado. Etapas de la guerra de la Gran Colombia. La etapa marítima, ¿no? Que vamos adelantando un poco y decimos, ¿no? Que la etapa marítima fue un triunfo para el Perú y la etapa terrestre fue un triunfo para la Gran Colombia. La etapa marítima, éxito peruano, dirigidos por el almirante inglés Jorge Martín Guise, ¿ok? O Guise. Los peruanos vencen en los combates de Malpelo y Cruces, bloqueando el litoral colombiano y ocupando Guayaquil. Se vuelve a repetir, se da la inmolación del almirante Jorge Martín Guise. ¿Ok? Muere en combate. Bueno, y vuelvo a repetir, ¿no? Esta etapa o esta campaña marítima fue un éxito para el Perú. Se tomó Guayaquil.
en lo que es la etapa terrestre, que es una derrota para el Perú, ¿no? Es un éxito para la Gran Colombia ahora. Derrotas peruanas en la batalla de San José de Saraguro, el 13 de febrero de 1829, y Portete de Tarqui, el 27 de febrero del mismo año. Ya vamos a ver luego la ubicación de estos lugares. Lamar, presidente del Perú, negocia con Sucre, ¿no? Que fue presidente de Bolivia, pero que había salido o lo habían sacado del poder, ¿no es cierto? Del poder de Bolivia y estaba ahora pues apoyando a Bolívar. Lamar negocia con Sucre, firmando ambos el convenio de Girón. ¿Ok? Deposición de Lamar. Lamar sacado del poder. La campaña terrestre de Agustín Gamarra a Piura, el 18 de enero de 1829, adquiere caracteres políticos, con la deposición de Lamar y su deportación a Centroamérica el 7 de junio de 1829. Entonces, ¿no? Ante esta coyuntura aparece la figura de Agustín Gamarra, ¿no? No es una casualidad que aparezca, obviamente quería el poder, quería liderar el gobierno, ¿no? Aprovecha esta coyuntura, o sea, la derrota de Lamar contra Bolívar y lo depone, lo saca del cargo y él queda pues como líder. Entonces, ¿no? La etapa marítima es un éxito para el Perú y la terrestre es un éxito para la Gran Colombia, que incluye la salida del poder de José de la Mar. Aquí vemos, ¿no? La punta de Malpelo, que trajeron éxitos, que fue un éxito para el Perú, ¿no es cierto? La campaña marítima, combate de Malpelo y Cruces, liderados por el inglés Guise, ¿no? Fue un éxito para el Perú, como repetimos. El almirante Jorge Martín Guise. Aquí, si los anteriores fueron los combates, ¿no? La fase marítima que nos favoreció, ahora estos mapas señalan la fase terrestre, ¿ok? Las batallas que perdió el Perú contra la Gran Colombia. La batalla de San José de Saraguro. Veamos allí la ubicación en lo que ahora es el actual ¿no? Entre Tumbes y el actual Ecuador. La batalla de Saraguro. Y la otra batalla, la batalla de Portete de Tarqui. Vemos allí la imagen, Tarqui, y la flecha que nos lleva hacia su ubicación, ¿no? En lo que es Cuenca, ¿ok? En el mapa político actual ya. Como ven, son lugares, tanto Saraguro como Tarqui o Portete de Tarqui, cercanos a la frontera con el Perú, ¿no? San José de Saraguro y Portete de Tarqui. El convenio de Girón. Convenio de Girón, 28 de febrero de 1829.
se acordó la desocupación peruana de Guayaquil, ¿no? Esto lo firma, o este convenio lo firma, recuerda, José de la Mar con Sucre, ¿no? Con Sucre. La desocupación peruana de Guayaquil y todo el territorio colombiano. El pago por parte del Perú de una indemnización a Colombia y un cese a las hostilidades, ¿ok? Y un cese a las hostilidades, a los problemas, ¿no? En la frontera entre estos dos países, Perú y la Gran Colombia en aquel tiempo. El fin de la guerra. La guerra culmina luego que Gamarra firma el armisticio de Piura, ¿no? Recuerda que Gamarra había depuesto, había sacado del poder a la Mar. Entonces, ahora Gamarra como líder firma el armisticio de Piura y el definitivo tratado de paz firmado en Guayaquil el 22 de septiembre de 1829, denominado la Rea Gual, ¿no? Se le puede llamar Tratado de Guayaquil o Tratado Larrea Gual. Bueno, Larrea Gual por los plenipotenciarios que firmaron, ¿no? El Tratado Larrea Gual, Colombia renunciaba a sus pretensiones sobre las provincias peruanas de Tumbes, Jaén y Maynas, en tanto que el Perú renunciaba para siempre a sus legítimos derechos sobre el puesto litoral de Guayaquil, ¿no? Se dio allí un intercambio, ¿no? Un acuerdo entonces. La Gran Colombia ya dejaría tranquilas las provincias de Tumbes, Jaén y Maynas, ya no las pretendería, ¿no? Y por su parte del Perú ya dejaría también de hacer lo mismo con él o con Guayaquil, ¿no? Con el territorio de Guayaquil. Tenemos algunas imágenes, ¿no? De donde quedaría la localidad de Girón. Allí lo vemos, ¿no? Dentro de lo que es Cuenca, ¿no es cierto? Girón, dentro de lo que es Cuenca, en donde se habría dado pues este famoso convenio, ¿no? Entre la Mar y Sucre. Dice allí, frente externo, guerra con Colombia. El presidente Lamar firmó el convenio de Girón con Sucre. Perú desocupa Loja y Guayaquil, pero ni Jaén ni Maynas. Se nombra una comisión conjunta para solucionar los límites, ¿no? Los límites. El Tratado de Guayaquil, firmado el 22 de septiembre, ¿no? Como hemos mencionado, de 1829, entre la Gran Colombia y el Perú. Este tratado, también llamado la Reagual, por haber sido suscrito por los ministros plenipotenciarios José de la Rea y Loredo por el Perú y Pedro Gual por la Gran Colombia. ¿Ok? Muy bien, entonces Tratado de Guayaquil o Tratado La Rea Gual. Tenemos allí una imagen, ¿no? De una placa en el lugar donde se dio este suceso, ¿no? La firma de el Tratado de Guayaquil de 22 de septiembre de 1829. Se suscribió en la antigua casa consistorial que estaba en este lugar. Bueno, Gamarra, ¿no? Celebró con Colombia el armisticio de Piura y luego se firmó el Tratado de Paz La Reagual, ¿no?
de paz y amistad, el 22 de septiembre de 1829. Continuamos, ¿no? Bien, llegamos prácticamente al fin de este gobierno, ¿no? El golpe de Estado al gobierno de José de la Mar. Golpe de Estado contra la Mar. Antonio Gutiérrez de la Fuente dirige en Lima un golpe de Estado contra Manuel Salazar y Baquijano, vicepresidente de José de la Mar. Simultáneamente en Piura, oficiales de Agustín Gamarra capturan a la Mar y lo deportan a Costa Rica. Ok, entonces como vemos allí, ¿no? Tanto La Fuente como Gamarra, protagonistas en este golpe de Estado contra la Mar. Ok, militares, claro, ¿no? La Fuente y Gamarra, militares, ok. B, deposición de la Mar. La campaña terrestre de Agustín Gamarra a Piura, el 18 de enero de 1829, durante la guerra con la Gran Colombia. Adquiere caracteres políticos con la deposición de la Mar. O sea, no solamente fue una expedición, ¿no? Sino que ya al sacarlo del poder a la Mar, toma una situación, o se torna una situación ya política. Y su deportación a Centroamérica el 7 de junio de 1829, ¿no? Específicamente a Costa Rica, como allí estamos observando. C. El nuevo presidente provisorio. Tras la deportación de José de la Mar y el término de la guerra con Colombia, el Congreso en agosto de 1829 eligió como presidente provisorio al mariscal Agustín Gamarra y vicepresidente al general Antonio Gutiérrez de la Fuente. Ok, entonces esto es la previa, ¿no?, a las nuevas elecciones pues que vendrían. Entonces, no solamente Gamarra, sino también de la Fuente detrás de este golpe de Estado contra la Mar. Aquí, la figura de Antonio Gutiérrez de la Fuente. Militar, natural de Tarapacá, Huantajaya, ¿no? Tarapacá, que en aquel tiempo todavía nos pertenecía, ¿no? Todavía nos pertenecía. Recuerda que Tarapacá la vamos a perder pues después de la guerra con Chile, ¿no? Apoyó en un inicio al ejército realista, luchando contra los patriotas chilenos. ¿No? Fue uno de los tantos que se pasaron de bando, ¿no? Del bando realista al bando patriota. Fue tomado prisionero y conducido a Buenos Aires en 1817. Llegó a Lima en 1819 y se puso a órdenes del virrey Pezuela, el penúltimo virrey, ¿no? A partir de 1820 y al proclamarse la independencia se presentó ante San Martín y sirvió bajo las órdenes de Torre Tagle para luchar a favor de la causa emancipadora. Cambió, ¿no es cierto?, de bando, pasó ahora al bando patriota. Claro, después que el Perú había proclamado su independencia, ¿no? Colaboró con Gamarra para la destitución del presidente Lamar, tomando el mando como jefe supremo, asumiendo el gobierno el 29 de mayo de 1829 y convocando al Congreso
que lo nombró como presidente provisorio. Presidente provisorio. A este le tocó la vicepresidencia, que la ejerció cuando Gamarra, por diversas circunstancias, debía ausentarse de la capital. Tuvo serias discrepancias con doña Francisca Zubiaga de Gamarra, la famosa mariscala, ¿no? Doña Pancha también le llamaban, ¿no es cierto? Una mujer que no solo era la compañera sentimental de Gamarra, sino también una mujer que colaboraba, ¿no? Con las ideas, incluso en las campañas militares de su esposo, ¿no? De Gamarra. Bueno, fue deportado a Chile por las discrepancias con la esposa de Gamarra. Cuestión que nos hace pensar, ¿no? Concluir que Zubiaga, Francisca Zubiaga, ¿no? La mariscala, influía mucho, ¿no es cierto? En las decisiones políticas, militares también. Retornó en los tiempos de Orbegoso, que lo nombró jefe del Estado Mayor, teniendo una participación valiente que motivó nuevamente su destierro a Chile. Más tarde se incorporó a la primera expedición restauradora contra Santa Cruz, participando también en la segunda, que terminó con la derrota de los confederados en Yungay. Establecido en Lima, ejerció el mando por ausencia de Gamarra, que se encontraba en Huancayo. Y cuando el presidente tuvo que marchar a Bolivia, ¿no? También quedó allí, ¿no? De tal modo que después de la batalla de Imbagui, él tuvo que dirigirse al sur para rechazar la invasión boliviana. Bueno, el presidente provisional, ¿no? Antonio Gutiérrez de la Fuente. Antonio Gutiérrez de la Fuente. El ciudadano, ¿no? Antonio Gutiérrez de la Fuente, general en jefe del Ejército Nacional. Siendo indispensable para el pronto éxito de las operaciones militares, tomar las medidas más eficaces para reducir a los dispersos que se han refugiado en la fortaleza de la independencia y deseando al mismo tiempo conciliar las exigencias de la guerra con la protección que reclama el comercio, y que se disminuyan en lo posible los perjuicios de los particulares en una de las facultades que me haya revestido, ¿no? Es el decreto por el cual pues queda Antonio Gutiérrez de la Fuente como presidente provisional, ¿ok? Como un presidente provisional. Muy bien, es aquí entonces al punto en que nosotros vamos a llegar en este segundo momento, con lo cual finalizamos, ¿no? Posteriormente, y ya en lo que sería la última sesión de este 2020, ¿no? Hablaríamos pues de los presidentes que continúan en este primer militarismo. Gamarra, Orbegoso, Salaverry y Gamarra por segunda vez. ¿Ok? Un abrazo, cuídense mucho por favor, estamos en contacto. Los felicito, hemos llegado hasta esta parte del año, ¿no? Y esperemos pues todo continúe bien. Todo continúe bien en todo aspecto, ¿no? Cuídense mucho, por favor, cuiden a sus familias también. Hasta la próxima.